Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en La ciudad y los perros para analizar a un personaje fascinante, Alberto Fernández Temple, más conocido, claro, como el poeta allá en el Leoncio Prado. Exacto. Y bueno, nos vamos a basar únicamente en los textos de la novela que tenemos. La idea es seguirle la pista a Alberto, ver cómo evoluciona o cómo surge, mejor dicho, esa faceta de escritor en un ambiente tan duro como el colegio militar. Veremos cómo nace eso de ser poeta por encargo, ¿no? ¿Y qué nos dice eso de él, de su identidad, de cómo sobrevivía allí? Para empezar, situemos un poco al personaje. Alberto es un cadete de Miraflores, un pituco que choca con la vida militar. Además, tiene una situación familiar complicada, ¿no? La ausencia del padre, la relación con la madre y esa necesidad constante de dinero, los famosos 20 soles para poder salir. A los 20 soles. Esa parece ser la clave inicial, ¿verdad? La presión económica y también la académica, como lo del examen de química que se menciona. Eso como que lo empuja a pensar, oye, igual puedo sacar algo escribiendo. Novelitas eróticas, cartas para otros. Sí, ahí empieza todo. La necesidad es el motor, claramente. Su primer trabajo importante, digamos, es escribirle las cartas al esclavo, a Ricardo Arana, y es a cambio de dinero. Ahí se establece el patrón. Escribir para otros, como un servicio. ¿Nace el escritor? Bueno, por encargo. No es vocación, es pragmatismo puro. Y lo curioso es el apodo, poeta, que al principio suena un poco a burla, ¿no? Después de que lo echan de una partida de dados, creo. Pero se le queda pegado justamente por esa habilidad que demuestra con las palabras. Aunque nazca de la ironía, termina reconociendo algo real. Sí, se consolida totalmente. Y de ahí pasa a ser casi un oficio dentro de la cuadra de la sección. Se convierte en el novelista oficial. Hay escenas buenísimas, como cuando está escribiendo Los vicios de la carne, para Bayano, y tiene a todos los demás cadetes ahí, mirando, esperando, casi como un espectáculo. Claro, ahí es donde la cosa se pone interesante, porque no solo escribe, sino que adapta lo que escribe a quien se lo pide. Para unos, historias eróticas muy explícitas, como para Bodea. Para otros, cartas de amor personalizadas, ¿no? Como para el cuartelero ese. Exacto. Hay una audiencia muy definida y una demanda muy específica. Y se crea toda una economía alrededor. Le pagan con soles, con cigarros, con favores. Su habilidad para escribir se convierte en una moneda de cambio valiosa en ese microcosmos. Es una mercancía. Pero fíjate qué contraste. Tiene esa facilidad increíble para inventar historias para otros, para poner en palabras los sentimientos de otros. Y sin embargo, cuando se trata de él mismo, de lo que siente por Teresa, por ejemplo, ahí se bloquea. Totalmente. Es un punto clave. Él mismo siente que el lenguaje le suena falso, que no le sirve para expresar lo suyo, lo auténtico. Es como si el poeta que escribe para los demás no pudiera escribir para sí mismo. Una desconexión brutal. Qué interesante esa dualidad. Y claro, esa habilidad que le da cierto estatus, cierto poder, también termina siendo, bueno, su perdición, en cierto modo. Exacto. Porque esas novelitas, las pornográficas, como Lula la chuchumeca incorregible, acaban en manos del coronel. Se descubren. Uf, el peor escenario posible. Y lo que era una herramienta para sobrevivir y hasta para ser popular, de repente se convierte en un arma. Pero en su contra. Las usan para chantajearlo, ¿no? Para que retire la denuncia que había puesto contra el jaguar por la muerte del esclavo. O sea que su propia creación, nacida de la necesidad, es lo que usan para forzar su silencio, su claudicación moral, digamos. Precisamente. Un giro muy amargo, la verdad. Y luego lo vemos más adelante, ¿no? Ya fuera del colegio. Hay una escena, creo que hablando con Marcela, y parece otra persona. Sí, totalmente. En esa conversación se nota un deseo clarísimo de dejar todo eso atrás, de olvidar esa etapa, de enterrar al poeta. Habla de estudiar ingeniería, de tener una vida normal, convencional, renegando activamente de esa identidad que se forjó en el Leoncio Prado. Es como si quisiera borrar al personaje que tuvo que ser para sobrevivir allí. Pura necesidad económica. Luego, esa habilidad le da una identidad, el poeta, impuesta por el entorno pero que él asume y explota. Y finalmente, ya fuera, rechaza ese pasado, ese arte transaccional que nació allí.
Y lo interesante es reflexionar sobre cómo un entorno tan extremo puede forjar habilidades que quizás no hubieran surgido de otra manera, pero también cómo ese mismo entorno condiciona esa habilidad. La escritura de Alberto es hija directa del Leoncio Prado, de sus reglas, de sus necesidades. Y además nos muestra cómo el hecho de crear historias para otros, sobre todo bajo presión, puede complicar mucho tu propia voz, tu propia identidad. Te deja pensando, ¿verdad? Sí, te deja pensando. ¿Hasta qué punto esos roles que adoptamos por necesidad, esas máscaras que nos ponemos para sobrevivir en ciertos ambientes, terminan definiéndonos, incluso cuando conscientemente intentamos dejarlos atrás? ¿Cuánto de ese poeta siguió viviendo en Alberto, aunque él no quisiera?